Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos, en esta tarde. Qué bueno verles. Les invito por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del verso 22 al verso 26. Primera de Corintios 12, 22 a 26. De nuevo todos bienvenidos a la casa de Dios, nos da gusto verles y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 22 a 26. Es un texto muy largo, lo hemos dividido en varias partes, porque no tendríamos que correr demasiado y no es el objetivo, sino más bien es que con calma podamos aprender de la palabra del Señor. 1 Corintios 1 Corintios 12, del 22 al 26. Voy a empezar a leer, hermanos, desde el verso 11, y cuando llegue al verso 22 me acompaña usted a leer desde el 22 hasta el 26. Dice así entonces: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Juntos, hermanos, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Señor, queremos agradecerte por este párrafo de tu palabra. Pedimos tu dirección, Espíritu bendito de Dios, para que no sea yo quien hable, sino tú, Señor, y que todos podamos gozarnos escuchando y entendiendo tu palabra en esta oportunidad. Te lo pedimos de todo corazón, Señor eterno, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué sabio es Dios, que al crear a la iglesia la hizo exactamente funcional como es nuestro cuerpo físico. Así como nuestro cuerpo cumple con todas sus actividades y labores, porque todos y cada uno de nuestros miembros llevan a cabo sus funciones, de igual manera la iglesia cumple con su función y finalidad cuando todos y cada uno de nosotros como miembros de ella cumplimos con nuestras propias funciones también. El tema sigue siendo el mismo, hermanos, hasta concluir este capítulo 12. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos una muy breve explicación de algunos dones espirituales y dijimos la semana pasada que algunos se unen
por lo que pues tal vez usted la semana pasada no oyó a algunos, los unimos porque básicamente tienen el mismo significado. Vimos algunos mencionados aquí en los versos 8 al 10 de esta primera carta en este capítulo 12. También en el capítulo 12 de Romanos examinamos los que Pablo menciona allí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Habiendo dicho pues con antelación que de hecho no era el objetivo hacer un examen exhaustivo de ellos, sino más bien dar un vistazo general a los dones espirituales. Y por un lado, pues la finalidad, hermanos, es que nos sintamos como intrigados acerca de eso. Para muchos esto de los dones es nuevo, para otros no lo es. Para muchos no sabíamos que Dios nos había dotado de estas capacidades espirituales para servirle. Otros lo sabíamos, pero igualmente no sabemos exactamente qué es lo que Dios nos puso a hacer en la iglesia o qué parte del cuerpo somos dentro de la funcionalidad de la iglesia local. Así es que, hermanos, quizá en el futuro hagamos una especie de paréntesis entre lo que estudiamos las cartas de Pablo a los Corintios para poder hacer un examen, ahora sí tal vez muy detenido, de lo que serían los dones espirituales y motivarle a usted que es parte de la iglesia, a usted que está viendo esta transmisión de alguna forma y que tal vez es parte de alguna iglesia pero no está sirviendo al Señor, pues que también se sienta, ¿verdad?, motivado, de alguna forma impulsado a preguntarse, bueno, ¿y yo para qué estoy en la iglesia?, ¿verdad? Porque ya sé, porque me lo han dicho repetidas veces, salud, me lo han dicho que yo no soy un adorno en la iglesia, yo no soy un admirador o parte de la porra en la iglesia, porque no hay porristas aquí, ni hay admiradores, ni hay adornos en el cuerpo, todos somos miembros y como tal todos tenemos una función. Y quizá en el futuro pues nos hagamos un espacito para hacerlo, hermanos, tal valga la pena, podamos darnos un tiempo para ello. Pero hoy vamos a ver estos versos del 22 al 26, donde Pablo está enfocando esto de ser miembros de la iglesia de una forma muy particular en el sentido de la relación que nosotros como miembros tenemos del cuerpo del Señor. Como le he dicho tantas veces y vale la pena insistir en ello, hermanos, la iglesia no está conformada de miembros aislados, no, la iglesia está conformada de miembros interdependientes unos de otros. Fuera del Señor vivimos vidas independientes, ¿verdad? Quizá, y muchos incluso ni siquiera a nuestros padres nos sometimos, mucho menos de estar creyendo que íbamos a estar dependiendo de alguien o de algo. Procuramos, entre comillas, vivir vidas independientes, pero venidos al conocimiento de Dios y habiendo sido integrados a la iglesia del Señor, hermanos, debemos comprender que aquí no hay independencia, aquí no hay aislamiento. A veces los creyentes se aíslan, a veces los creyentes pretenden vivir vidas independientes y hay gente que dice, mire, yo vengo al templo, pero pinto mi raya y no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Alguna vez alguien me dijo, pastor, estudiando un tema acerca de la iglesia como familia en Cristo, me dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, yo vengo aquí con mi hermana y mi hija porque quiero estar acá, pero no me obligue a estar en las reuniones sociales, a estar en las actividades de la iglesia, fuera del culto, porque yo no quiero eso. Yo no quiero que nadie me moleste a mí, que de alguna forma mi familia y yo nos sintamos agredidos y tampoco quiero hacerlo con nadie. Así es de que, hermano, si usted me permite venir a la iglesia en esa condición, sigo viniendo. Le dije, hermana, usted es libre de venir acá como usted quiera. Y no se quiere meter con nadie, usted quiere entrar así que con la cabecita abajo y sin saludar a nadie, así irse, hágalo, no hay ningún problema. El asunto es que alguien como usted, porque ella me decía que había leído, entonces hace eso ya más de tal vez 15 años, me decía ella que había leído la Biblia 14 veces. Y luego, para alguien que me dice que ha leído la Biblia 14 veces y no entiende esto, hermana, me parece increíble. Pero, hermana, usted y su familia son bienvenidos aquí con nosotros. Nos da gusto verles. Y si desean estar con nosotros, que bueno, no importa que usted piense así. Un día tal vez usted vea las cosas distintas y entonces sus actitudes sean distintas también. Es bienvenida, hermano. Como al mes, un domingo me llamó y me dijo, pastor, bueno, no, y a su hermana me dijo, pastor, nada más te llamo para decirte que ya no vamos a ir allá, porque mi hermana dice que nos vamos a ir a una iglesia donde nadie se meta con nosotros. Una iglesia enorme, grandota, para que nadie se meta con nosotros. Y dije, bueno, está bien. Dile a tu hermana que es libre de decidir lo que quiera. Lástima, pues que no quiere ver las cosas como son.
Pero bueno, ojalá un día las pueda comprender, ¿verdad? Pero hay gente que así es, hermanos, ¿verdad? Y no podemos forzar a nadie a pensar distinto, aun cuando la Biblia es clara en estos aspectos. Así es de que la iglesia, hermanos, que somos nosotros, un núcleo local como Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva, aquí en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, hermanos, Dios nos integró para ser una familia espiritual, un cuerpo local. Y aquí Dios desea que nosotros vivamos unidos unos con otros. Que la relación que tenemos como iglesia, hermanos, no la marque el aislamiento, sino la unidad. Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que somos llamados a cuidar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Una unidad que no es nuestra, es de Dios, pero que nos ha dado a vivir y a experimentar para que estando inmersos en ella, hermanos, nos sintamos parte de, no fuera de. Dios desea que nos sintamos parte de la familia suya, hermano, y que cuando nos unimos a una iglesia, tengamos claro que esa iglesia nos agrada, nos sentimos a gusto, no porque sea gente, mire, finísima, perfectísima, que no comete errores, que todo está padre ahí, porque he ido a otras iglesias donde todo está así, pero esa iglesia es fuera de lo común. Hermano, tal vez la veamos así, pero cuando nos conozcamos, nos vamos a dar cuenta que la gente es igual que el resto de cristianos, imperfectos. Santos, porque eso somos en el Señor, pero imperfectos porque desde aquí hasta la planta de nuestros pies somos de carne y hueso. Y mientras estemos en este mundo, hermano, no vamos a encontrar personas como quisiéramos que fueran, porque ni nosotros somos como Dios quiere que seamos. Así es. ¿Se acuerda la ilustración que algunas veces le he comentado del hermano aquel que fue con el pastor y le dijo, pastor, ya estoy fastidiado de esta iglesia, pastor, me voy a ir, pero dígame, ¿dónde hay una iglesia donde no hayan impuntuales, irresponsables, perezosos? Y le empezó a decir la lista. Y el pastor le dice, hermano, mire, la verdad es que no conozco una iglesia como la que usted quiere, porque todas las iglesias que yo conozco son igual que nosotros o distintas a nosotros, pero seres humanos. No la hay. Pero mi hermano, si hubiera una iglesia como usted la quiere, no le diría dónde está. Y dice el hermano, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque cuando usted llegara, la echaría a perder. Hermano, nosotros buscamos muchas veces perfección en todos. Pero cuando usted se ve al espejo, no ve a alguien perfecto, ve a alguien defectuoso, imperfecto, con errores, con defectos, porque esos somos los seres humanos. Y el venir al conocimiento de Dios, hermanos, si bien la Biblia dice que hemos llegado a experimentar esa perfección en el Señor, no indica que ya no nos equivoquemos o no cometamos errores. La perfección en ese sentido lo que está indicando es que es gente deseosa de hacer la voluntad de Dios. Mateo 5:48. ¿verdad? El Señor, después de hablar de algunas cosas ahí en ese capítulo, que dice, bueno, que debemos amar a nuestros enemigos, al que nos hace mal hacerle bien, orar por los que nos maldicen, etcétera, dice el Señor al final, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús no estaba hablando de ser gente que no comete errores, porque eso, hermanos, nunca será. Estaba hablando de ser personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso es lo que indica el Señor cuando dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermanos, esta unidad que nosotros representamos aquí localmente, no es algo que nosotros logremos por nuestros medios, es algo que Dios hace por medio de la unión que Él ha permitido, por medio de su Espíritu bendito, que mora en nosotros. Así es que eso es lo que Dios dice que debemos cuidar. Esta unidad que nosotros tenemos, este compañerismo que debemos vivir y que debe ser una realidad entre nosotros. Y ya leímos el texto, lo leímos juntos del verso 22 al 26, porque bueno, siendo que nosotros tenemos dones espirituales y los dones espirituales se han dado a la iglesia para que la iglesia se ponga a trabajar al Señor, para el Señor, se ponga a servir al Señor, en esa relación que tenemos en el servicio a Dios, también tenemos, hermanos, trato entre nosotros. Es imposible que digamos voy a servir al Señor, pero no voy a tratar con nadie, porque hermano, no se puede. No se puede. No.
Mire, mi mano derecha, yo soy diestro, hay cosas que yo puedo hacer solo con una mano, pero generalmente necesito el auxilio de la mano izquierda para realizar muchas actividades. Sola mi mano derecha no puede, no se puede. Hay una funcionalidad en mi cuerpo, de tal forma que Dios nos creó así. De lo contrario, Dios nos hubiera hecho solo con una mano, o con un ojo, como un cíclope, ¿verdad?, en la frente, o con una sola oreja. Yo platicaba con mi esposa en la semana y decía, bueno, aquí hay médicos, y yo le decía a mi esposa, bueno, hay partes en su cuerpo de las que uno puede decir, bueno, me lo voy a quitar. Y le hacía una pregunta ahí con respecto a algunas partes del cuerpo y me decía, bueno, es que sí hay una funcionalidad. Tal vez no como el riñón, no como el corazón, pero están ahí por algo, orgánicamente hablando, fisiológicamente hablando. Dios no nos puso algo en el cuerpo solo porque dijo, ay, se ve bien este agujero que tenemos ahí, el ombligo, ¿verdad? Se ve bien ese agujerito, y le hizo así con el dedito en la masa ahí en el barrito, ¿verdad? Y nos hizo un agujerito ahí. Hay una razón para eso, ¿sí? Entonces, así como en el cuerpo, hermanos, las cosas funcionan así, también en la iglesia las cosas deben funcionar como Dios las planeó. Dicen los versos 22 a 24 entonces. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pablo hace de nuevo una analogía con respecto a nuestros órganos físicos y nos recuerda que en el cuerpo tenemos órganos que no vemos, pero aunque parecen órganos débiles, porque un golpe, una herida, una mala función de esos órganos pudiera traer a nuestra vida efectos mortales incluso, aunque son vitales, aunque no los veamos, como es el caso, por ejemplo, del hígado, o los riñones, o los pulmones, o el corazón, en realidad son órganos frágiles, ¿sí? Muy frágiles en nuestro organismo, porque podríamos vivir, por ejemplo, sin una pierna, ¿verdad? Por alguna razón a alguien le podrían cortar la pierna, una pierna, y pues no se va a morir. Podríamos vivir, digamos, sin una pierna, pero no sin el corazón. Uno puede decir, es que me está fallando el corazón y mejor me lo quito. Pues no, hermano, eso sería terrible. O es que me golpeé la cabeza y hay que sacarle el cerebro y pues que viva sin cerebro. Pues no se puede. Así que aunque no los veamos, dice Pablo, estos órganos son en realidad necesarios en el cuerpo. Así podríamos pensar que en la iglesia, hermanos, podría haber falta o carencia de algunas personas que pudieran funcionar con algunos dones espirituales. Hablábamos hace unos días y decíamos que hay dones, o hubieron dones a los que se les denomina como dones temporales, que sirvieron en un momento, que fueron funcionales en su momento, pero que ya no funcionan o sirven como fue en su momento oportunamente. No que Dios en todo caso ya no actúe, no que Dios ya no se manifieste a través de dones como esos, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, hermanos. Dios no ha cambiado. Por ejemplo, podríamos no tener quien sane, quien tenga el don de sanidad, o quien haga milagros, quien tenga el don de hacer milagros, o quien hable lenguas en la iglesia. Pero no podríamos prescindir de la enseñanza en la iglesia, o la predicación en la iglesia, o la fe en la iglesia, o el evangelismo. ¿Me entiende? Podríamos no tener quien haga sanidades y decir, yo tengo el don de la sanidad y Dios me usa para sanar enfermos. Quien haga milagros, tal vez romper las leyes de la naturaleza, como se explicó en su momento, que sería el don de los milagros, y hacer obras extraordinarias, como Josué en su momento: detente sol, luna, párate ahí. ¿Se acuerda? Podríamos hacer cosas extraordinarias quizá, o quien hable lenguas, quien se pare y diga un mensaje de Dios, no un mensaje nuevo, algo que aprendió de Dios en su palabra y lo revele a la iglesia, y hay alguien, incluso si no puede traducirlo, que lo traduzca, porque ese es el don de interpretación también. Podríamos no tener esos dones, hermanos, pero
Qué terrible sería en la iglesia que nos muriéramos de hambre porque no hay quien le enseñe o quien enseñe la palabra de Dios. Que todos querramos venir a escuchar un sermón en la iglesia, pero no hay quien predique la palabra de Dios. O la fe desaparezca en la iglesia, o nadie quiere evangelizar ya. Algunos de estos dones, como dijimos, ya no son necesarios como fueron anteriormente. El don, por ejemplo, de sanidades, milagros, eran dones usados a través de Dios, por Dios a través de los apóstoles en su momento y de otras personas. Vimos ejemplos específicamente también en el Antiguo Testamento de personas que hicieron cosas extraordinarias por mano, a través de ellos Dios se manifestó e hizo cosas extraordinarias. Vimos en el libro de los Hechos también como ejemplo el momento en que el día de Pentecostés los creyentes hablaron, ¿verdad?, el mensaje de salvación, y se compartió el mensaje de salvación en otros idiomas porque los que habían llegado de otras partes del mundo a adorar a Jerusalén dijeron, bueno, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestro idioma, en el idioma que nacimos, las verdades, las grandezas de Dios? Es decir, no era un bla, 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 nada más, ¿no? No. Eran idiomas conocidos, lenguajes conocidos, que tenía un significado, y lo tuvo para las personas que en su idioma escucharon el mensaje de salvación el día de Pentecostés. Incluso algunos piensan que cuando Pedro predica, cuando después que él les aclara que no están ebrios, sino que es lo que Dios en cumplimiento de las promesas dadas por medio de Joel ahora ha hecho reales, y ellos fueron testigos de ello, dicen algunos que Pedro incluso ha de haber hecho uso también de ese don de lenguas, y ese mensaje se predicó, y que los 3,000 que se convirtieron no eran simples judíos habitantes de Jerusalén que hablaban hebreo, sino que muchos de los que habían venido de otras latitudes con idiomas ajenos al hebreo también recibieron a Cristo en su corazón, porque Dios hizo posible que Pedro hablara en otros idiomas y que lo escucharan aquellos que necesitaban oír en su idioma original. El verso 23, Pablo dice que en el cuerpo tenemos partes que no son quizá las más bonitas, por eso las cubrimos. Por ejemplo, podríamos pensar en nuestros pies. No todos tenemos pies bonitos, ¿verdad? Algunos tal vez tenemos pies maltratados, pies que no son muy estéticos, que digamos, ¿verdad? Hubo gente que en su niñez anduvo descalzo, y eso pues les hizo sus pies pues no muy bonitos, y ahora pues dicen, no, es que a mí todo pueden verme, pero mis pies no, y no se dejan ver los pies para nada, y van a la playa y salen con bolsas negras en los pies, ¿verdad? Eso porque no quieren que nadie les vean los piecitos. Puede ser que alguien diga, es que en mi cuerpo lo que no me gusta que me vean son los pies. Yo personalmente tampoco me gusta que me vean los pies, ¿no? Entonces, generalmente trato de andar con calcetines, o no, en mi casa nunca ando en chanclas, a menos que me vaya a acostar o a bañarme, y de inmediato me pongo mis calcetines en mis zapatos. No me gusta que me vean mis pies. Yo me los maltraté mucho cuando estuve en el ejército, las botas que me dieron me hicieron algunas cicatrices en los pies. Y bueno, personalmente no me gusta, pero cuando hay necesidad de andar descalzo o quitarme los zapatos, me los quito, no hay ningún problema. Pero hay gente que se cuida mucho sus piecitos, especialmente las hermanitas, ¿verdad? Las hermanas tienden a cuidarse sus piecitos. Hay muchas que tienen unos pies bastante estéticos y pueden lucir unas bonitas sandalias, unos bonitos guaraches, y como dicen en mi tierra, unos caites, ¿verdad? Así se dice en mi tierra, unos caites. Y lucir sus piecitos casi descubiertos, ¿no? Y dice uno, pues qué bien, ¿no? Que pueda enseñar sus pies. Pero Pablo dice que hay partes de nuestro cuerpo que nosotros cubrimos porque nos parecería, en todo caso, si no es en este caso los pies, algo que nos gusta o nos gustaría que vieran. Hay gente que no le gusta cómo son sus orejitas. Y si son mujercitas siempre andan con su cabito tapado las orejas, ¿verdad? Y se tapan las orejas porque no quieren que nadie les vea las orejas. Es que mis orejas no son bonitas, ¿no? O no sé, hay gente que nunca usa, mujeres por ejemplo, nunca usan una falda, un vestido. Dicen, no me gusta que me vean mis piernas, no me gusta enseñar mis rodillas ni nada.
Y qué bueno, no digo que hay cierta forma de verse a sí mismos, de ver y piensa uno, bueno, tienen derecho a hacerlo y tienen razón de hacerlo. Pablo dice en este verso 23 que además no solo se trata a veces de los pies o las orejitas o las piernas. Dice Pablo que también hay otras partes de nuestro cuerpo que nosotros vestimos más dignamente. Y cuando habla Pablo de esto aquí, habla específicamente de nuestras partes íntimas, ¿verdad? Vivimos una época en que, bueno, nunca ha sido para el ser humano, tal vez, al menos de este lado del mundo, hay partes en el mundo donde, bueno, las mujeres pueden mostrar partes de su cuerpo porque es parte de su cultura andar así, pero en otras partes del mundo esto dice, ay, qué escandaloso, yo no andaría así como anda esa persona. Vivimos en una época de mucha permisividad, de mucha licenciosidad, inmoralidad, en que muchas veces, hermanos, las personas andan ya casi desnudas en la calle, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos evitar, porque yo no puedo decirle a alguien cómo debe vestirse, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros no seguimos, en el caso de los creyentes, las modas del mundo, ¿verdad? Porque no son cosas muchas veces que agraden a Dios, no son cosas que verdaderamente vengan del corazón de Dios y que la iglesia pueda practicar, porque van contra lo que es decoroso, contra lo que es, en este caso, respetable, ¿verdad? Y no nos vestimos así, no nos hacemos esto en el cabello, no nos hacemos esto en el cuerpo, no nos andamos en la calle semidesnudos porque es la moda andar así. No. De hecho, en alguna ocasión decíamos que qué interesante, hermanos, resulta para las mamás particularmente enseñar a sus hijitas a ser niñitas, ¿verdad? Pero a ser niñitas respetuosas, a cuidar y respetar su propio cuerpecito desde pequeñitas para que cuando lleguen a ser adolescentes y señoritas elijan bien qué tipo de ropa se visten, cómo se van incluso a maquillar. He visto, ¿verdad? Niñitas de 2, 3 años con las uñas siempre pintadas, con la boquita pintada, ya incluso a veces hasta los ojos maquillados. Y digo, por favor, deje a esa niña ser una niña, no la convierta en una mujer a la edad de 2, 3 añitos, ¿verdad? Déjela que sea con tacones, ¿verdad? Ya lastimándole sus piecitos, porque pues si a esa edad le pone tacones a la niña, sus pies se van a lastimar. Mire, hermano, necesitamos ser sabios y prudentes de cómo debemos vivir y de qué decisiones podemos tomar. No todo lo que la gente practica allá afuera, hermano, debe entrar a la iglesia. No todo. Y debemos tener mucho cuidado de ello para que no nos veamos nosotros, hermanos, practicando cosas ajenas a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice pues que en el cuerpo tenemos partes que no nos gusta que vean y otras porque además sería indecoroso, vergonzoso que nos vieran o andar por la calle desnudos o semidesnudos, porque eso no es parte de lo que Dios dice que nosotros debamos hacer y cómo nosotros debemos vivir. Conocí a alguien hace muchos años que siendo inconversa, la hermana pues solía andar muy escotada y bueno, conoció del Señor y empezó a ir a la iglesia, pero pues con su ropa como solía ser. Y un buen día pues se le tuvo que decir a la hermana que bueno, no era lo mejor que podía hacer, que ahora habiéndole explicado cómo es que Dios desea que nosotros respetemos al Señor en nuestro cuerpo, ahora ella, que tenía a Cristo en su corazón y era su cuerpo, morada del Espíritu de Dios, templo del Espíritu de Dios, debía utilizar su cuerpo para honrar a Dios. A la hermana no le fue fácil entender esas cosas, créame que no le gustó, se molestó un poco porque estaba ella pensando que yo estaba invadiendo ese espacio de su vida personal que a nadie le importaba, ¿verdad? Y no me lo dijo de esa forma, pero me lo dio a entender que eso era un asunto que a mí no me debía interesar y en lo que yo no me debía meter. Y yo le dije, hermana, ya no somos de un mundo que busca agradarse a sí mismo. Ahora debemos buscar agradar a Dios. Y yo sé que esto es nuevo para usted, pero le pido de favor si se cubre un poco más, ¿verdad? Porque si usted se agacha con esa ropa, usted deja ver más. Y eso no es correcto en la iglesia del Señor. Eso no se ve bien.
Bueno, hablé con ella varias cosas, no le gustó, pero mire, hermano, algo que me agradó es que aún tal vez contra su voluntad, porque así había hecho toda su vida desde jovencita, empezó a limitarse ella en su forma de vestirse, hasta que dejó de venir escotada o de ir escotada a la casa de Dios. Y digo, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que alguien pueda oír y pueda decir, bueno, lo voy a hacer, porque al fin no se trata de agradar al pastor, sino se trata de agradar ¿a quién? A Dios. De eso se trata, de agradar a Dios y de hacer cosas que glorifiquen a Dios. Por eso Pablo decía, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa o cualquier cosa que hagas o te pongas o veas o lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otras personas pueden cubrir otras partes de su cuerpo, ¿verdad? Porque no les gusta que dejarlas al descubierto. Pero como le digo, no seguimos las modas del mundo, seguimos lo que Dios dice en su palabra y necesitamos adecuarnos a la voluntad de Dios de modo que podamos agradarlo a Él. Verso 24, el verso 24 indica que Dios diseñó el cuerpo de tal forma que hay partes de nuestro cuerpo, hermanos, que están descubiertas y que, pues, por ser partes que no deben ser cubiertas necesariamente, hermanos, pues bueno, podemos ir por la calle, por el mundo así. Nuestra cara, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros brazos. Como le digo, hay hermanas, ¿verdad?, que les gusta, nunca han usado un pantalón y dicen, no, yo toda la vida he usado falda, vestido y así ando. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Hay gente que dice, no, yo nunca me he puesto una falda, un vestido y me gusta andar con pantalones. Si usted aquí no tiene problema, no hay ningún problema. El problema de la ropa no es problema para Dios, el problema no está en la ropa, sino en el corazón. Acuérdese usted, no es lo que se pone, lo que se come, lo que ve, a dónde va, qué hace con su tiempo, etcétera, sino lo que hay en nuestro corazón. Ese es el conflicto del ser humano. Entonces, cuando nuestro corazón es un corazón que está aprendiendo y está centrado en la palabra de Dios, se va a dejar guiar por las enseñanzas de Dios y en base a ello va a tomar decisiones que van a buscar agradar a Dios y glorificar a Dios y no darse gusto a sí mismo. Entonces, uno puede ir por la vida pues de muchas formas. Hay partes de nuestro cuerpo que no necesitan mucho cuidado, incluso, por ejemplo, las manos, ¿verdad? Las manos no necesitan mucho cuidado, aunque yo sé, y vuelvo al caso de las hermanas, ¿verdad? Gastan su dinerito en traer sus manitas bonitas, en hacerse su manicure y todo eso constantemente, porque pues las manos dicen que habla mucho de las personas, ¿verdad? Mis manos, por ejemplo, son manos corrientes, ¿verdad? Déjenme decirlo de esta forma, mis manos son manos corrientes, como agarro cosas delicadas, puedo meter mis manos en donde sea. A mí me enseñaron así, ¿verdad? Mi padre se dedicó a la construcción y yo muchas veces fui a ayudar a mi papá a hacer cosas de albañilería y pues ahí había que agarrar cemento, cal, arena, etcétera, agarrar concreto con las manos, hacer cosas con las manos. Yo lo primero que me lastima muchas veces son en las manos y traigo las manos con cicatrices, no son manos suaves, ¿verdad? Mis manos, hermanos, son duras, son ásperas, callosas, así son mis manos, ¿verdad? Y si usted me dice, pastor, le da una caricia, le voy a raspar, le voy a dar una lijadita, en vez de una caricia le voy a dar una lijada, porque mis manos son rasposas, ¿verdad? A veces le digo a mi esposa, mejor no te toco porque mis manos, hasta yo me hago y me duele a mí mismo, ¿no? Tallarme la cara me duele porque tengo la mano áspera. Entonces, uno puede hacer muchas cosas con su cuerpo, pero uno debe decidir que lo que uno pueda hacer con su cuerpo pueda agradar a Dios. Haciendo una comparación con la iglesia, igualmente hay cristianos, hermanos, que por haber crecido suficiente en las cosas de su fe, de su relación con Dios, por haber madurado suficientemente espiritualmente hablando, son creyentes que soportan de todo. Y doy gracias a Dios, hermano, cuando los creyentes son creyentes, mire, en mi tierra se dice de esta forma, de cuero duro. Así se dice en mi tierra, de cuero duro. No de piel sensible que con el airecito, ay, no, son creyentes aguantadores, gente que por su fe en el Señor bien cimentada, gente que ha crecido en el Señor, soportan todo. Soportan los chismes, las críticas, las burlas, los ataques, las crisis de la vida, las tentaciones de la vida, y ahí están. Y un ejemplo de este tipo de creyente del cual estoy hablando es Pablo. ¿Se acuerda? Hemos visto a Pablo, que decía Pablo, hay gente que está hablando contra mí, y dice, es que Pablo esto, Pablo el otro, y Pablo decía, bueno, no me importa, ¿sí?
Los que decían, es que bueno que Pablo está en la cárcel porque nos da tiempo, ahora nosotros podemos ser el centro de la atención, porque ellos sí buscaban ser el centro de la atención de las personas. Pablo decía, no, yo predico a Cristo porque mi necesidad es predicar a Cristo. Pero la gente decía, habían quienes decían, qué bueno que Pablo está en la cárcel, ahora nosotros vamos a predicar de Cristo y vamos a ganar más gente que Pablo. Pablo decía, miren, no me importa si por envidia, por competencia o lo que sea predican a Cristo, lo importante es que predican a Cristo. Y no me importa que yo esté en la cárcel. De Pablo dijeron tantas cosas, hermanos, y digo, Pablo nunca fue a quejarse delante de Dios, ay Señor, ya oíste cómo están hablando de mí, y es que yo no quería esto, por eso yo no quería estar en el ministerio, Señor. Mire, Pablo nunca se quejó con Dios, nunca, hermanos, era un hombre aguantador de todo. Y digo, gracias a Dios por gente como Pablo, que son aguantadores, inamovibles en su fe, en su vida espiritual. Gracias a Dios por esa clase de creyentes que maduran en su fe y enfrentan toda clase de cosas y dicen, no me importa, yo quiero agradar a Dios, y aún son capaces de darle siempre el crédito de la duda a los demás y decir, no me importa, tal vez no vino hoy algo le pasó y se pasó y no me saludó. Miren, hermanos, hay gente tan frágil en la iglesia que hoy no me saludaron, hoy se pasaron y nadie me dio la mano, y se van a la casa a llorar y casi que se quieren cortar las venas con un ejote porque nadie los saludó. Ya no voy a ir a esa iglesia porque no me quieren, no me aman. Por favor, jarritos de Tlaquepaque. Nosotros teníamos unos vasos que nos regalaron cuando nos casamos, imagínense, hermanos. Vamos a cumplir 29 años este mes de julio. Y todavía tenemos esos vasos. De hecho, todavía tenemos ahí unos. Pero son tan fragilitos que cuando los agarramos, sentimos que solo con agarrarlos los voy a romper, y luego con mis manos siento que los voy a romper. Y de hecho se han ido rompiendo. Y luego a mi esposa, una vez andábamos por ahí comprando unas cosas y vimos unos vasos gruesotes. Y luego, compremos unos de estos mejor, ¿no? Porque esos otros que tenemos, con solo verlos, parece que se van a romper. Y nos compramos unos vasos de esos. Y de repente que estoy ayudando en la cocina, ya he chocado uno de esos vasos con el fregadero. Y digo, ay, qué bueno que son estos vasos, porque estos son aguantadores. Si hubiera sido el otro, ya se me hubiera roto en las manos. Hermano, bendito sea Dios cuando somos como estos vasos gruesos, porque Dios nos da la capacidad de soportar, no de enojarnos, no de resentirnos, no de quejarnos, no de llorar, no de ir con Dios con quejas, sino de aguantar, de decirle, Señor, no me importa. A veces yo también ofendo, a veces yo también agredo a alguien, a veces yo también le fallo a alguien, a veces yo hago cosas que lastiman a otros. ¿Por qué me voy a quejar yo de los demás? ¿Por qué? Entonces hay quienes se sienten ofendidos, lastimados por cualquier cosa. Todo los hace sentir que son las víctimas. Todo los hace creer que todos están contra él o contra ella o contra ellos. No, hermano, no es así. Y lo que nos hace soportar y pasar por alto todas estas cosas, hermano, no es otra cosa sino nuestro crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Cuando crecemos en la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta que seguimos a un Señor, hermanos, al que blasfemaron, insultaron, agredieron, al que le hicieron de todo, y dice su palabra, no maldijo, ni pidió que un mal rayo los partiera. ¿Se acuerda en el huerto de Getsemaní? Cuando lo iban a apresar y Pedro sacó la espada y le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote, que le dijo el Señor, Pedro, qué bueno que estás aquí para defenderme, porque estos otros inútiles no hacen nada. ¿Eso dijo el Señor? No. Le dijo el Señor a Pedro, Pedro, guarda esa espada, guárdala, que no sabes que yo podría pedirle a mi Padre y ahorita me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión estaba compuesta regularmente por 6,000 soldados, hermanos. Y le está diciendo que le pediría a su Padre más de 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos soldados son? ¿Cuántos ángeles serían? Hermano, un soldado, dice el libro de los Reyes, un ángel, en una noche mató a 185,000 asirios. Un ángel. Imagínense, más de 60,000 ángeles
al servicio del Señor, allí en ese momento. Imagínese usted. El Señor le dice a Pedro, ¿que no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Guarda tu espadita, Pedro. Esto se debe cumplir. Y acuérdese, aun cuando Él pidió al Padre y le dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esto, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú. Y fue, y tuvo que aguantar todo, e ir a la cruz y ser clavado por usted y por mí. Hermano, si Él estuvo dispuesto a todo esto, usted y yo no estaremos dispuestos a que no nos saluden. ¿Usted estaría dispuesto a que nadie lo salude? Bueno, algunos sí. Qué bueno. A que usted se enferma y nadie lo vaya a ver. ¿Usted estaría dispuesto a que se enferma y nadie lo peló? ¿Sí estaría dispuesto? Ojalá. ¿Eh? Que pasa por un problema y le dicen, hermano, pues que Dios lo bendiga y lo ayude porque nosotros no podemos ser más. ¿Ofendernos por eso? Hay gente que sí se ofende. Ya, aquí son así, son. Y se va. No, hermano. Dios dice en su palabra que debemos tratar con eso con nosotros para que nosotros podamos ser gente de bendición en la obra de Dios. Por eso le dije al principio, Dios nos puso en la iglesia y ahora debemos tratar entre nosotros porque debe haber, hermanos, una forma de conducirnos entre nosotros en el servicio que le brindamos a Dios en el desarrollo de nuestros dones espirituales. Verso 25, dice Pablo entonces, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos por los otros. La palabra desavenencia que usted encuentra ahí, literalmente significa ruptura, cisma, división, separación. Eso significa la palabra desavenencia. Para que no haya, dice Pablo entonces, cismas, rupturas, separaciones, divorcios entre nosotros, ¿verdad? Es decir, en la relación que tenemos entre nosotros. Y es que cuando no se entienden correctamente todas las verdades venidas de Dios, entonces, hermanos, hay celos, hay partidismos, hay orgullo, hay desdén de unos hacia otros, y no debe ser así, mis queridos hermanos, porque todos en la iglesia somos importantes, todos, no imprescindibles. Aquí el único imprescindible es Dios, ni el pastor, porque ahorita me puede dar van a cafetear al pastor, pero Dios va a mandar otro. Dios no depende de mí. La iglesia no depende del pastor, ni de sus líderes. La iglesia depende ¿de quién? De Cristo. De Él dependemos, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Yo agradezco a Dios cuando hay hermanos queridos que dicen, no, es que el pastor no es nada aquí. Excepto la posición en la que estoy ahorita aquí, ¿verdad? ¿Qué altura tendré? ¿1 metro sobre ustedes? Estoy igual que ustedes, hermanos. Soy uno entre ustedes. No hay más que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros de esta iglesia. Pero soy uno como ustedes. No soy más importante que nadie. No. Soy un miembro de esta iglesia también. Y doy gracias a Dios por eso. En esta iglesia no se glorifica el pastor. Gracias a Dios. Aquí se glorifica a Dios. O eso procuramos hacer. Juntos. Aceptar humildemente nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia ayuda, hermanos, colabora estrechamente para mantener la unidad de este cuerpo local y evita precisamente la ruptura en la relación de unos con otros. Y esto es lo que sí agrada a Dios. Por un lado habrá una unidad verdadera. Es lo que Pablo está diciendo acá. Resultado de nuestra disposición, hermanos, para servir donde Dios decidió que lo hagamos dentro de su cuerpo. Como ya se dijo en el verso 25, pero también habrá una mutua preocupación, dice Pablo, y cuidado amoroso y verdadero, y por otro lado, también una obediencia sincera a Cristo que nos enseña, hermanos, que la iglesia se debe amar a sí misma, porque el cuerpo se ama a sí mismo. No somos distintos como iglesia de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, lo cuidamos, lo procuramos. Si algo nos duele y tenemos cómo, vamos al médico.
Si nos estamos haciendo algo por ahí, nos lastimamos, atendemos esa pequeña herida o lo que haya pasado en nuestro cuerpo porque queremos que no se vaya a infectar, etcétera. Lo limpiamos, ¿verdad? Regularmente lo bañamos, lo tratamos de la mejor forma posible porque es el medio por el cual estamos sirviendo al Señor. Así es que, hermanos, así como sucede con nosotros físicamente, debe ser con la iglesia. Juan 13, 34 y 35, el Señor nos recuerda: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice Él, conocerán que son ustedes mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Déjeme preguntarle algo, hermano. En este sentido en el que estamos tratando la unidad de la iglesia y de lo que Pablo está diciendo de nuestro cuidado mutuo, de lo que el Señor habla acerca de amarnos unos a otros. Yo le quiero preguntar: ¿ora usted por esta iglesia como familia espiritual suya? ¿Ora usted por esta iglesia? Y cuando usted ora por esta iglesia, que es su familia en la fe, ¿ora por todos? ¿O dice, no, por este no, y le pone un tache? Por este no, y pone un montón de taches. Pablo dice en la segunda parte de este verso 25 de 1 Corintios 12, sino que los miembros todos, dice, se preocupen los unos por los otros. Algo que es muy notorio en esta parte del verso 25 son dos puntos importantes, hermanos, que no quiero dejar de tocar. Uno es, dice, todos se preocupen, todos. No está diciendo que se preocupe el pastor, que se preocupe el diácono, que se preocupen los líderes. No, dice todos se preocupen. Debe haber en cada uno de nosotros la disposición de estar al pendiente de lo que sucede a los demás. Tal vez no para ver qué doy, qué ayudo, sino para orar, por lo menos para orar, para hacer una llamada y decirle: hermano, sé que te enfermaste, sé que esto te pasó, vamos a orar, vamos a orar. Y además dice el texto, los unos por los otros, lo cual indica que en esta preocupación mutua no debemos hacer ninguna excepción, hermanos, ninguna excepción. Me preocupo por él, pero por ellos no. Por ellos sí, pero por estos no. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Mire, si yo me golpeo el pie, todo mi cuerpo reacciona. Todo mi cuerpo reacciona. Una vez, no sé si le he contado, una vez que vivíamos acá, llegué y cerré la puerta del carro. Me olvidó sacar mis dedos. ¿Se imagina qué pasó? Cerré la puerta y mi mano se quedó ahí. Abrí de inmediato, pero reaccioné a tiempo porque tenía ganas de brincar del dolor. Pero ¿sabe qué, hermano? Aguanté con todas las ganas, saqué mis llaves, quité llaves, no estaba el techo, veía a la vecina, me vine, abrí la puerta y solo entré y empecé a brincar. Y me acariciaba mi mano y me besaba mi mano y todo mi cuerpo estaba así, por el prensón de la puerta. Se me hizo una uña negra y todos mis dedos estaban rojos. Eso fue lo que me pasó. Fue una reacción natural. Pero imagínense brincar allá afuera, ¿no? Hubiera sido chistoso que me hubieran brincando y ahí agachado haciendo todo lo que hice aquí en la casa, ¿no? Yo no lo hice. Es lo que dice Pablo. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos ser capaces de atendernos unos a otros. ¿Qué ocurre cuando uno va descalzo en la casa, verdad? Y de pronto no ve el mueble y se pega un trancazo en el mueble, en los dedos del pie. ¿Ya le ha pasado a usted? A mí sí. ¿Qué ha hecho? No todo su cuerpo se agacha, se encorva y ahí va a tallarse los deditos del pie que se lastimó, el dedo que se lastimó, porque es una cosa horrible lastimarse y pegarse en los dedos del pie. Es terrible. Si algo me entra en los ojos, hermano, me duele. De las partes más sensibles de nuestro cuerpo están los ojos. Entonces Pablo dice que debemos, como iglesia, hacer lo mismo. Porque por eso nuestro Señor fue muy sabio al comparar a su iglesia con un cuerpo físico, para que como pasa con nuestro cuerpo, así suceda también entre nosotros como iglesia. El texto bíblico no dice que se preocupen entre sí solo los que se caen bien.
No dice preocúpate por los que te caen bien y por los que te caen mal, que no te importe nada. No, eso no dice la Biblia. No dice eso, hermanos. Usted y yo no nos debemos preocupar por todos igualmente, y a muchos nos hace falta, hermanos, dejar esa pésima costumbre de estar poniendo taches a las personas. Este sí, este no, este sí, este más o menos. No, eso es algo que ya no cabe, no debería caber entre nosotros. Es lo que el Señor hizo con nosotros también. Mire lo que dice Romanos 5, 8 y 10. Dice lo siguiente: mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es que, si Cristo hizo a un lado, hermanos, el hecho de que Él con toda justa razón pudo haber hecho, no puesto un tache, sino un tachezote sobre nosotros, y no lo hizo, sino nos vio con amor, entonces lo que Él espera es que nosotros también hagamos lo mismo, hermanos. Que no seamos capaces de hacer diferencias entre unos y otros, este sí, este no, este me cae bien y lo ayudo, y este me cae mal y no lo ayudo. No, hermano, esto no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Será mucho lo que Él nos pide? ¿Será mucho lo que Él pide de su iglesia, de que nos amemos y nos procuremos y nos cuidemos unos a otros? De nuevo, Juan 13:34, este es mi mandamiento, que se amen ustedes como yo los he amado. Y alguno podría pensar quizá, bueno, alguno podría quizá pensar, pero hermano, pero si a mí no me nace amar a algunos, si a mí no me nace amar a algunos, ni modo que los ame a la fuerza. Bueno, pues podría decirle, hermano, tiene razón si usted no ha experimentado el amor de Dios. ¿Sí? Si usted no ha experimentado el verdadero amor de Dios, usted no puede amar a todos. Porque solo el que ha conocido a Dios puede amar con el amor de Dios. Por eso Juan, en su primera carta, y acá con eso casi terminamos, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 7, 8 y 20, lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y el amor de Dios, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que, hermano, nosotros los creyentes no podemos decir, yo no puedo amar a todos. Al contrario, nosotros los creyentes debemos decir, yo sí puedo amar a todos, porque yo he nacido en el Señor, porque el amor de Cristo está en mí, porque yo he conocido a Dios de verdad. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Así es que si Dios está en usted, usted tiene la capacidad de amar como Dios ama. Pero si usted no puede amar así, entonces tiene un problema. Y es que quizá no ha experimentado el verdadero amor de Dios. Por eso Dios, hermanos, con ese amor tan grande, tan profundo, tan divino, tan perfecto como solo Él pudo experimentar y mostrar, fue capaz de amarlo a usted y amarme a mí. Yo muchas veces me pregunto eso de Dios, le pregunto a Dios, no porque quiera cuestionar a Dios, sino porque yo no puedo entender cómo es que Dios me pudo amar a mí, hermano. Yo no lo puedo entender. Pero le digo a Dios, Señor, pero gracias por haberme amado, habiendo sido quien era. Gracias, porque ahora yo puedo disfrutar tu amor. Y ese amor de Dios me empuja a mí a amar. A amar. Y ¿sabe qué, hermano? Como le dije hace un rato, si una persona en la iglesia debe ser bien cueruda, debe ser el pastor, más que los demás. Imagínense al pastor, un jarrito de Tlaquepaque, que por todo se ofende, que por todo se siente herido. Es que ahí no me quieren, es que ahí no me tratan, es que ahí no esto, no el otro. Imagínense, hermano. Pues no, ¿verdad? Entonces, de manera, dice entonces el verso 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dos cosas son claras en este verso 26. Lo malo lo deberíamos sufrir todos juntos, de todo corazón.
tanto como lo bueno, lo debemos disfrutar todos juntos, también de todo corazón. Cuando algo bueno le pasa a usted, también me pasó a mí. A mí me alegra lo que a usted le pasa bien. Me alegra. Y no soy hipócrita cuando le digo, me da mucho gusto. Me alegra. Porque aunque tal vez yo no estuve ahí con usted, o no lo disfruté juntamente con usted, me alegra que siendo usted mi hermano y parte de esta iglesia, le pasen cosas buenas. O haga cosas buenas, o viva cosas buenas. Me alegra con todo mi corazón. Y cuando a usted le pasa algo malo, me pasa a mí. Me duele mucho. Quisiera quitarle su problema y echármelo yo, créamelo que sí. Pero no puedo. Pero sí puedo orar y pedirle a Dios, Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano. Dale fuerza a mi hermano, Señor. Que no sea una persona fragilita, sino sea fuerte en ti para soportar todo esto y que salga adelante y crezca para la gloria de tu nombre. Le pido a Dios eso por usted. Y cuando me entero de sus conflictos, con más razón oro y le pido a Dios, Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano. Yo no estoy ahí, pero tú sí estás ahí. Tú sí estás ahí. Yo como pastor no puedo estar en la vida de todos mis hermanos, imagínense, no puedo. Imposible. Pero tú sí, Señor. Y tú eres capaz de alentar, de motivar, de sacar adelante a cualquiera. Hazlo tú, Señor. Eso es lo que le digo al Señor. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice? Y llorad con los que lloran. ¿Sabe qué hizo nuestro Señor ahí en Juan 11 cuando llegó a Betania? ¿Se acuerda de esa historia? Llegó a Betania, ya Lázaro se había muerto, tenía hasta 4 días de estar sepultado. Y llegó y cuando vio a María llorando con los que estaban ahí acompañándola, dice el texto ahí en el capítulo 11, verso 33, Jesús entonces al verla llorando, se refiere a María y a los judíos que la acompañaban, dice también llorando, dice Juan ahí, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego ahí, 2 versículos adelante, dice que cuando se paró frente al sepulcro de Lázaro, lloró. Lloró. Nuestro Señor no fue una roca insensible, hermanos. No llegó con María y le dijo, ay, chillona, ¿para qué chillas? ¿Se imagina al Señor diciéndole a María, chillona, ¿para qué chillas? ¿Que no sabes quién soy yo? No, no le dijo eso, hermanos. Se conmovió. Le dolió el dolor de María, le dolió el dolor de Marta, le dolió el dolor de los judíos que estaban ahí y lloró. Hermano, ¿usted ha llorado cuando a alguien le pasa algo en la iglesia? Cuando alguien sufre alguna situación, ¿usted llora? Llega un momento en que a usted le aflige de adentro de sus intestinos. Ojalá un día podamos sentirlo, hermanos. Ojalá que sí. Porque eso es amor, amor venido de Dios. Amor venido de Dios. Pues no fue una roca insensible. ¿Le gustaría a usted que cuando usted va a orar y llega a la presencia de Dios se encuentre a un Dios frío? ¿A un Dios insensible? ¿A un Dios que le dice, hey, detente, no sigas hablando porque no me importa lo que te está pasando? ¿Le gustaría a usted que Dios fuese así? Entonces igualmente Él nos manda que seamos capaces de aprender a amar a todos sin excepción y a preocuparnos unos por otros sinceramente, voluntariamente y esforzadamente. Esto es la iglesia del Señor, hermanos. Esto es esta iglesia cristiana, Fuente de Agua Viva. Una familia espiritual. Y cada quien debemos asumir la parte que nos corresponde de manera responsable, ¿verdad? Como dice Pablo, Romanos 12. Gocémonos con los que se gozan, pero ¿qué? Suframos con el que sufre, ¿verdad? Que podamos nosotros, hermanos, identificarnos como familia espiritual, una familia real para la gloria de Dios. Y que con esto podamos honrarlo a Él y nosotros nos podamos sentir bien porque estamos obedeciendo al Señor. Es un mandato de Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque nos enseñas, Señor, nos enseñas de manera muy clara y directa que la relación que tenemos entre nosotros, Señor, es algo real. No es ficticia, no es una ocurrencia de alguien, Señor, que está tratando de vendérnoslas y metérnoslas en la cabeza. No, es una enseñanza tuya en tu palabra, Padre. Tú dijiste que nosotros somos tu cuerpo y tú eres la cabeza de este cuerpo. Y si la cabeza está bien, entonces el cuerpo también lo debe estar.
Así es que te pedimos, Señor, por favor, bendícenos. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas para nuestro propio bien. Para que nosotros, Padre, podamos obedientemente hacer lo que tú dices. Porque hacer lo que tú dices, Señor, es mucho mejor que muchas ofrendas que podríamos entregarte hoy aquí. Que muchos sacrificios que podríamos hacer para ti. Que muchas cosas que podríamos dar. Es mejor la obediencia, dice tu palabra, que cualquier otra cosa. Así es que, Señor, oramos pidiéndote, ayúdanos a obedecerte y a hacer real entre nosotros esta clase de vida corporal. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.